Pues empezamos más o menos, lo hemos hecho por una categoría muy simple. Preguntas que van dirigidas hacia los hijos, preguntas que van dirigidas a los jóvenes y preguntas que van dirigidas a los matrimonios, ¿ok? Las tres áreas te interesan, no solamente si eres joven, solo me interesa esta área, o si eres matrimonio, solo la tercera, ¿no? Sino que cada una de estas áreas te debería de estar interesando, ¿ok? Pregunta número 1. ¿Listos? ¿Cuál es la edad para mis hijos? La estoy leyendo tal cual. ¿Cuál es la edad para mis hijos apropiada para comenzarles a hablar sobre sexualidad? La edad apropiada para que tus hijos empiecen a escuchar el tema de la sexualidad. Ok. Bueno, yo. Ok, pues creo que la respuesta más simple sería decir que mucho antes de lo que piensas. Esa sería la manera más simple de contestar la pregunta, porque tus hijos van a estar hablando acerca de la sexualidad con sus amigos mucho antes de lo que tú piensas. Cuando llegan, creo que es a cuarto grado de primaria, ya les van a hablar de eso en la escuela. Entonces ya para ese tiempo sería muy bueno que estemos hablando con nuestros hijos acerca de este tema. Y creo que en términos generales un objetivo sería que normalicemos conversaciones acerca del sexo. Siempre es un poquito vergonzoso, pero si nosotros podemos hacer que esto sea más normal, que como padres interactuemos con nuestros hijos acerca de estos temas, eso nos abrirá la puerta para poder moldear su visión acerca de la sexualidad. Entonces, pues la respuesta quizás no tiene, bueno, pues cuando tenga 8 años o cuando tenga 9 años, pero sí, seguramente para cuando llegue a cuarto ya deberías de estar hablando de estos temas con ellos, porque alguien más va a hablar con ellos. ¿Algo? ¿No? ¿Alguna experiencia que en cuanto a este tema? Sara, hace unos días estaban hablando en el preescolar acerca de las diferencias del cuerpo, las diferencias entre niños, o creo que no eran ni del cuerpo, solo las diferencias entre niños y entre niñas. Y Sara dijo, los niños tienen pene, las mujeres tienen vagina. Así estaba la maestra, así estaba la maestra. Fue, ¿cómo? Y la maestra tuvo que cambiar de tema, porque no hallaba qué hacer. Son las partes del cuerpo, así se llaman. Pero es que está muy chiquito, mejor le vamos a, ya no se llama pene, le vamos a poner pilín. Y es de verdad, entonces estamos creando una esferita en la cual mi hijo no puede saber nada de este tema, ¿ok? Entonces, empieza desde chiquito, no pasa nada, no vas a hablarle ya de la relación sexual como tal, pero vas avanzando, es algo progresivo. Y creo que lo platicábamos en una de las sesiones, porque probablemente vamos a esperar hasta que tenga 12 o 13 años y vamos a querer empezar ahora sí a hablar de este tema, y tu hijo va a reaccionar como la maestra o como Mateo en este entonces, y ya no va a querer hablar contigo, ¿no? Entonces empieza desde tiempo, buen tiempo. Número 2. Mario, ¿cómo? Para irnos más directo, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a que mis hijos no se metan en pornografía o relaciones de noviazgo de impureza sexual? La palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. Ahora, tenemos que instruir siempre en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre la relación ilícita en el sexo. El sexo está reservado hasta el matrimonio, que es lo que Dios manda, y que la pornografía le va a dañar desde joven, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de niños que a los 10 años o mucho antes están viendo pornografía? Entonces, no, instruye al niño en su camino, enséñale lo que Dios dice, y Dios dice
el sexo es hasta el matrimonio, ¿sí? Está reservado para el matrimonio. Y también con las relaciones de noviazgo, desde ahora empieza a orar por él, tal vez sea intencional en la oración cuando se van a dormir o durante el devocional, ora por ellos, por su relación de noviazgo en el futuro o también por su matrimonio. Otra de las cosas, hermanos, muy sencillas es poner un filtro, ¿verdad? Pon un filtro en la computadora. El niño no puede tener su tableta en su cuarto, ¿sí? El niño no puede tener un televisor sin restricciones en su cuarto. Entonces, con candados, necesitamos candados para nuestros hijos. El internet es muy bueno, pero también hay cosas muy dañinas en ese ramito. Ok. Mateo, ¿algo? Creo que es importante empezar desde cero, o sea, cuando los niños son pequeños, a darles una perspectiva sana de lo que es la relación sexual y lo que es la vida cristiana, entender que el sexo no lo es todo. Y si no hablamos con ellos acerca de estos temas, se les va a hacer como esa manzana prohibida que por alguna razón me la están prohibiendo. Entonces, si podemos hablar con ellos desde pronto, y creo que el ejemplo que nos da el rey Salomón en el libro de Proverbios, ¿no? Es de un padre que está instruyendo a su hijo para que su hijo pueda estar advertido y pueda protegerse de los peligros de la mujer extraña en Proverbios. Entonces, muy importante que nosotros estemos formando eso en ellos, teniendo estas conversaciones con ellos. Cuando llegan a tener una relación de noviazgo, mantente involucrados en sus vidas. Hazle preguntas no solo acerca de su relación sexual, o sea, habla de la relación, pregúntale cómo van, en qué etapa va la relación, cómo está creciendo, qué luchas están enfrentando. Y dentro de esas luchas, entonces toca también el tema de la sexualidad y de la relación física que están teniendo. Pero estoy muy de acuerdo con Mario, que tenemos que ser sabios como padres. Si tu hijo tiene celular en su cuarto y nadie está supervisando lo que hace con ese celular, está viendo pornografía. Así de simple. Así de simple. Si no me crees, nada más haz un poquito de investigación y así lo dicen las estadísticas. Entonces sería absurdo que nosotros como padres le demos rienda suelta a nuestros hijos en estos puntos, ¿verdad? E incluso muchas señoritas, no solamente los varones, pero muchas señoritas también andan metidas en esto. Entonces, ponle filtro, asegúrate de que no lo lleven a sus cuartos. Los filtros no son perfectos, aún el mejor filtro, ¿verdad? Y si puedes tener un filtro que te permite ver los reportes de lo que han estado viendo y revisar esos reportes periódicamente, también puede ser algo bastante útil para proteger. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No, si necesitas saber de algún filtro, o sea, puedes sacar con alguno de nosotros, como con Daniel. Sí. ¿En cuál íbamos? Sí, la 3. La 3. ¿Es muy similar? ¿Qué debo hacer si descubro que mi hijo o mi hija está teniendo problemas, ya sea con pornografía, mensajes sexuales o una relación sexualmente activa? ¿Qué debo hacer? ¿Tú? No has contestado nada esta vez. Yo estoy llevando aquí la batuta. Una de las cosas, hermanos, que sí tenemos que tener cuidado es que esto es muy probablemente que tu hijo se haya involucrado. Si tú no has hecho la etapa anterior de involucrarte en eso, seguramente ya se involucró, ¿verdad? Y no es que sea tu culpa, pero en parte sí es tu culpa, ¿verdad? O sea, la culpa es del hijo, del niño, ¿verdad? Que está metido en esas cosas, pero también fue tu culpa al darle rienda suelta en esta situación. Entonces, pues una es, pues no te espantes, ¿verdad? Y otra es, no grites, ¿verdad? No es como que es un pecado que le va a dañar por toda su vida, pero es otro pecado más que también Cristo murió por eso. Entonces necesitamos llevarlo al Evangelio, necesitamos llevarlo a esta historia de amor increíble, de que las cosas
lo que hizo Cristo en la cruz por él es mucho más hermoso. Y obviamente a esas cuestiones de pornografía o de relaciones ilícitas antes del matrimonio. Sí, yo estaba de acuerdo con esto. No te alarmes. La reacción principal va a ser, como padres, vas a querer regañar a tu hijo. Entonces, piensa en cómo Cristo trata con nuestro pecado. Si Cristo llega y paz, justicia, pecador, nuevamente, paz, nada que ver. O sea, muestra gracia y muestra misericordia en la vida de tu hijo. Y número 2, el pecado sexual que acabas de descubrir con tu hijo tiene una raíz en su corazón. Y tu deber como padre es ir al corazón de tu hijo, escarbar ahí y ver cuál es esa raíz que ahora está dando ese tipo de frutos, ¿no? Entonces, es un proceso. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. La pornografía o algún problema sexual no lo vas a curar con una terapia que le des tú a tu hijo, ¿no? Sino que tienes que estar en una relación de restauración para la vida de ese joven, y tenemos que dedicar tiempo. A veces estamos muy acostumbrados a mi agenda y lo que yo tengo que hacer, y le damos las obras de nuestro tiempo a nuestros hijos, pero debemos de preocuparnos por eso desde ahorita, que algunos ya son pequeños, y si son grandes, pues todavía estás a tiempo, ¿no? De involucrarte en esto. Creo que Gálatas capítulo 6 nos dice qué hacer cuando nos topamos con un hermano que está involucrado en el pecado, ¿no? Entonces, sí, a veces tenemos que confrontar a ese hermano amorosamente, y tu hijo, quiero suponer que es salvo, ¿verdad? Entonces, especialmente si es salvo, entonces lo debes de confrontar amorosamente, debes buscar su arrepentimiento, pero luego también nos dice Gálatas 6, como bien dice Daniel, que tenemos que restaurarnos unos a otros. Entonces, hay que involucrarse en un proceso a largo plazo en la vida de esa persona para ayudarle a lograr la restauración. Y cuanto más tiempo haya estado metido en la pornografía, entonces más profundas son esas raíces y más tiempo va a requerir trabajar con eso para poder sacarlo de su vida. Y creo que finalmente también podemos tener un optimismo bíblico y santo de que el poder del Evangelio es suficiente para vencer cualquier pecado, incluyendo también el pecado sexual, incluso si queremos llamarlo así, la adicción sexual. Dios sí tiene las herramientas y el Evangelio es poderoso, entonces podemos trabajar con esas herramientas que Dios nos ha dado para tener victoria en la vida de nuestros hijos también. Ok, ahora vamos a cambiar la perspectiva un poquito. Vamos a continuar con este mismo tema de la pornografía, pero ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Ya estoy metido, joven, hablando un joven o una señorita, ya estoy metido en la pornografía y llevo muchos años ahí. Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Orar más o leer más? ¿O hay ciertos programas, aplicaciones que me pueden servir para luchar con eso? ¿Ok? ¿Entendemos un poquito? ¿Alguien? Justamente predicamos eso en la mañana, ¿no? Hay, en 1 de Juan hay capítulo 5, otra vez dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y así dice, y nadie lo sabe, ¿qué hago? Pues primero, ven y dime a mí, ¿verdad? Con toda confianza, o ven y dile a Mateo, ven y dile a Daniel, ¿no? Necesitas ayuda, ¿sí? Te urge que alguien te ayude, y que te lleve a la palabra de Dios, y que te lleve al Evangelio. Eso es lo único. Que te haga ver la belleza del Evangelio, y que te haga ver esa historia de amor que no tiene igual, ¿sí? No se parece a nada en esta tierra, no tiene más hermosura, no hay nada que tenga más hermosura que la historia del Evangelio. Todo lo que el mundo ofrece, como por ejemplo la pornografía, es asquerosidad y limpia, ¿no? Entonces necesitas ver la hermosura del Evangelio. Y si estás metido en la pornografía, obviamente debes dejar de hacerlo, debes de dejar de verlo. Creo que como hijos de Dios entendemos que
no es correcto que una persona esté viendo esas imágenes en una pantalla así. Entonces, por supuesto, debes dejar de hacerlo, pero todos sabemos que no es tan simple como simplemente, pues ya no lo voy a hacer más. Probablemente muchas personas se lo han propuesto una y otra vez y nunca logran dejar de hacerlo realmente. Entonces, sí tiene que comenzar por lo que dice Mario, de buscar, deleitarte en el Evangelio. Esa es la clave, ahí comienza todo. Y si no nos estamos deleitando en nuestra relación con Dios, entonces el pecado se nos va a hacer deleitoso. Entonces la manera de protegernos es deleitarnos en Dios primeramente. Pero luego también sí hay otras cosas muy prácticas que podemos y necesitamos hacer. Los pecados sexuales son difíciles de vencer solos. Entonces probablemente vas a tener que buscar ayuda, vas a tener que confesar tus pecados unos a otros. Así nos dice el libro de Santiago, que nos confesemos nuestros pecados. Y entonces eso permite que puedas tener la ayuda que el cuerpo de Cristo te puede dar. Eso es parte de la intención que Dios tiene para el cuerpo de Cristo. Y luego hay otras cosas muy simples, ¿sí? Como ponerte filtros, no llevarte tu celular a tu recámara o a otro lugar donde tú normalmente tiendes a batallar, dejar la computadora en la sala. Hay otras cosas muy prácticas, pero involucrar a otras personas, otros hermanos en Cristo, es parte casi esencial. En mi experiencia trabajando en la universidad, hemos trabajado con muchos jóvenes que tienen esta lucha, y casi siempre es importante, esencial, la participación de otro hermano en Cristo que camine al lado de esa persona un largo tiempo para lograr dejarlo. Pensaba hace un momento, en cuanto a este punto, tenemos que hacer ciertas cosas drásticas. Número uno, obviamente, es confesar. Tienes que buscar ayuda, tienes que buscar a un hermano maduro. Pero estar dispuesto a, como nos dice la Biblia, a sacarnos el ojo o a cortar nuestra mano. Y hermanos, la mayoría hoy en día, no exclusivamente, pero sí la mayoría de estos pecados está alimentado por un aparato de estos. Y hay muchas aplicaciones que nos pueden dar acceso a la pornografía sin ser pornografía como tal, pero sí imágenes eróticas, videos eróticos que los estamos consumiendo día tras día. Entonces, debes estar dispuesto a dejar esto. Y hemos dado este consejo no sé cuántas veces. Lo he escuchado a Mateo, a Mario, a mí y a otros predicadores hacerlo. Y a todos lo seguimos viendo con los aparatos. Pero algunos sí tendríamos que dejar este tipo de aparatos o la computadora porque somos muy astutos. Aun y cuando tenemos los filtros y todas las cosas, buscamos las mañas para poder seguir en este pecado, ¿no? Entonces, yo les animo, jóvenes, si realmente quieren hacer un cambio verdadero en su vida, tienen que tomar decisiones drásticas también en su vida. Entonces, es algo difícil y que da vergüenza, decía ahorita Mateo, pero hay que hacerlo. Aunque no lo creamos, el celular no es esencial. Uh-huh. Estamos convencidos que el día de hoy el celular es esencial. No es esencial. Pero lo que la Biblia sí dice que es esencial es la santidad. Uh-huh. Si no vivimos en santidad, nos dice Hebreos, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Uh-huh. Entonces, el celular no es esencial, la santidad sí es esencial. Entonces, si no estás dispuesto a sacarte el ojo, entonces tú eres como el joven rico que vino a Cristo y Cristo le dijo, ok, si me vas a seguir, tienes que dejar todo lo que tú tienes, vender todo lo que tú tienes, y eso es lo que se requiere ser mi discípulo. Tienes que dejar a padre y a madre, así dijo Jesús en otra ocasión. Y si tú no estás dispuesto a mocharte la mano, sacarte el ojo, perdóname que te lo diga, pero sin la santidad no vas a ver a Dios. Eso es esencial, el celular. Número 5. La persona que ya ha tenido sexo antes del matrimonio y quiere hacer un cambio a lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué tengo que hacer?
tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Eso es lo correcto. ¿Verdad? Digo, parece obvia la respuesta, pero a veces nos queremos tal vez disfrazarlo. Pero pues ya no lo hagas, ¿verdad? Arrepiéntete de tu pecado y dice Dios que vuelvas a su camino. No sé si hay algo más. Porque entonces la pregunta pudiera ir por la vertiente de que si ya tuve relaciones sexuales con alguien, estoy obligado a casarme con esa persona. Y en lo personal, creo que no es así, que eso tiene que suceder. Creo que la evidencia bíblica para eso, o los argumentos que algunas personas dan para eso, que se encuentran en algunos pasajes del Antiguo Testamento, no sé si se aplican de la misma manera para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo correcto? Y quisiera también aclarar esto. Lo correcto para el objetivo de Dios no es que tú ya no tengas relaciones sexuales con esa persona hasta que te cases. El objetivo de Dios es tu santidad, porque luego puedes hacer muchas cosas que no son, pues, tener relaciones sexuales, pero que no están contribuyendo a tu santidad. Entonces, lo correcto no es simplemente decir, bueno, vamos a hacer todo, menos, pues, acostarnos y estar en la cama teniendo esa relación. No, ¿qué quiere Dios para ti? Tu santidad. Entonces, todo lo que tú debes de eliminar de tu relación es lo que no contribuye a la santidad en este aspecto. Entonces, ¿cómo puedes simplemente interrumpir quizás una práctica que ya has tenido? Bueno, va a ser difícil, y mucho de lo que dijimos acerca de la pornografía es verdad también aquí. Probablemente vas a necesitar ayuda porque tienes tantas emociones y tantos sentimientos que están involucrados con esto. También debes de ser muy sabio a la hora de no ponerte en situaciones donde el pecado sexual puede suceder, estar solos en la casa o en lugares donde no hay ningún tipo de supervisión. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Pero involucra a hermanos cristianos maduros en tu relación de noviazgo, si es que continúa esa relación. Y eso puede ser una de las mejores herramientas que Dios nos ha dado para vivir en santidad sexual. En cuanto a las parejas jóvenes, el consejo siempre es: no te aísles, no te aísles. En el momento en el que tú te empiezas a meter en la burbuja de él y yo, ella y yo solamente, es muy, muy, muy peligroso. Entonces debes de tener mucho cuidado. Va muy relacionado con lo que decía Mateo. Josué. Sí, no es el pecado imperdonable, ¿no? El pecado sexual. Haber tenido sexo ilícito con alguien no es el pecado de muerte que nos va a tocar ver en unas semanas en 1 de Juan 5, ¿no? Dios sí perdona y Dios sí restaura a una relación pura con él. Okay, vamos a continuar, que queremos todavía llegar a lo de matrimonio. Okay, estoy soltero y tengo muchas ganas sexuales. ¿Qué hago? ¿Es correcto usar la pornografía como una manera de no pecar con otra persona? Qué bonito, ¿verdad? La tangente, ¿alguien? No sé. Dijimos que no. Ahora, tampoco es casarte no es la solución. ¿Sí? Eso es lo que sí hablamos de esto durante el libro. Casarse no es la solución para el pecado sexual, no para tener sexo, o sea, para el pecado sexual. Entonces, corre a Cristo. Ok, entonces, no es tener relaciones sexuales, no es casarme, no es ver pornografía. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Deleítate en Cristo. O sea, ese deseo que tú tienes en tu vida, en tu cuerpo, solamente va a encontrar satisfacción en Cristo. Porque probablemente te vas a casar pensando que así ya se va a terminar, y adivina qué, no se va a terminar. Osvaldo. Mario Pérez.
Dale agua. Uno va de un lado de la acera y el otro de la yo creo que tienen que estar involucrados los padres. Tienen que estar involucrados los padres. Yo creo que mi papá, una de las reglas que le ponía a mis hermanas era que no podían salir solos. Entonces Sara tenía que ir a acompañarlas para todos lados, por donde anduviera, y así andaban. Por eso está aquí ahorita todavía. Ayer se quedó ahí en la casa. Entonces, tiene que ser la sabiduría de los padres en cuanto a eso, ¿no? Que los padres hablen con sus hijos sobre esas reglas, qué hacer, ¿no? El detalle es no tener relaciones sexuales y mantenerse sano. Tal vez tomarse la mano, no sé. Voy a robar un consejo de aquí de Mateo. Cuando fuimos a pedirle, no pedirle permiso, avisarle que íbamos a ser novios, Marisol y yo, me dijo, solo les voy a dar un consejo. Una vez que tú te subes a la autopista del contacto físico, creo que así fue, es difícil que te puedas volver a bajar. Esto es muy sencillo como empezar a agarrar la mano, a dar un abrazo, a dar un beso y continúas, porque ya estás ahí. Ya es muy, muy fácil que una cosa te lleve a la otra. Entonces, no nos hagamos tontos, ya nos conocemos. O sea, no trates de justificar que le voy a agarrar la mano y no pasa nada. Entonces, cada uno de nosotros nos conocemos y deberíamos de tener mucho, mucho cuidado en esto. El mundo nos enseña, tú puedes encontrar páginas de internet donde el mundo te va a enseñar a cómo seducir a una mujer, por ejemplo. ¿Y cómo comienza? Pues nada más tocarle un poquito hacia el brazo y luego tomarle la mano y luego darle un abrazo y son todos los mismos pasos, ¿no? que nosotros luego debatimos como cristianos y quizás no estamos aquí para decirte, bueno, le puedes tomar de la mano así, pero que sean nada más los dos dedos meñiques, ¿verdad? No, tú te conoces, entonces si tu objetivo es santidad, otra vez, el objetivo no es evitar la fornicación solamente, es santidad. Entonces, cualquier cosa que estimule en ti esos deseos que no puedes satisfacer bíblicamente, legítimamente, entonces debes de eliminarlo de tu noviazgo, ¿no? Y entonces eso va a contestar un poco la pregunta, podemos tomarnos de la mano, podemos abrazarnos, podemos besarnos, la primera pregunta, pero también nos ayuda para la segunda pregunta. O sea, ¿podemos salir solos? Bueno, ¿tienes problemas con eso? ¿Contribuye a tu pecado? ¿Estimula oportunidad para que, y quizás para algunas personas pueden salir solos y no es ningún problema, y para otras personas pues es que salimos solos y es un faje, ¿verdad? Entonces pues mejor no, ¿verdad? Pues así. Sí saben, ¿verdad? Todos saben. Mira. Vaya. Pensé que estábamos hablando en otro idioma, pero bien, Ricky. ¿Pero por qué no? Porque no tienes una comunicación con tu hijo. Deberías de cultivar esa comunicación tan abierta y que ese hijo, esa hija ame a Dios y que quiera hacer lo correcto. Entonces hay esas conversaciones. Oye, ¿con qué estás luchando? ¿Es problema para ti? No, papi, la verdad es que, o sea, vamos bien en este aspecto. Bueno, pues entonces quizás se le puede soltar un poquito ahí la rienda, ¿no? Pero en otro aspecto, no, la verdad eso sí es un problema. Bueno, pues vamos a cuidar más ese aspecto, ¿no? Entonces todo depende de tener una buena comunicación. Yo creo que como padre sería un error decir, bueno, vamos a dejarlos para que ellos aprendan. Claro que no. O sea, eso causará un daño espiritual y físico en la vida de nuestros hijos que no tiene por qué suceder cuando nosotros, en especial como hombres, líderes espirituales de nuestra familia, debemos estar velando por esa situación. Y como padres tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? A veces nosotros, no, mi hijo nunca haría tal cosa, pero el mejor hijo y la mejor hija va a estar tentado a hacer lo peor. O sea, las cosas, pues los pecados más, digamos, fuertes, por supuesto. Entonces, no seas ingenuo tampoco a la hora de hablar con tus hijos o de pensar, no, mi hija, mi hijo nunca haría.
sea, en la universidad nos ha tocado muchas veces los padres, mi hijo nunca, hasta yo te garantizo. Y luego 3 semanas después, pues es obvio para todo el mundo que sí, ¿verdad? Entonces, no seamos ingenuos. Nada más para la segunda parte era si, bueno, puedo usar pornografía como algo, pues como que un pecado menor. Y eso es un concepto muy interesante porque no solamente lo usamos en la pornografía, lo usamos en el noviazgo. No, bueno, no vamos a tener sexo, pero vamos a hacer estas otras cosas que casi son sexo, pero no son. Y bueno, con tal que no lleguemos al sexo, ¿verdad? O bueno, la pornografía como no es tan grave como tener sexo con una persona, entonces lo puedo hacer. Pero obviamente, otra vez, la meta de Dios es la santidad. Y nos dice Santiago que si nosotros infringimos la ley en una cosa, entonces somos infractores de toda la ley. Entonces Dios busca la santidad, no menos pecado, Dios busca la santidad en nuestra vida. Ok, la siguiente pregunta, ¿cómo aconsejarías a alguien que sufrió abuso sexual y ahora está batallando con sus pensamientos y una profunda desesperación sexual? Creo que lo primero que te diría es busca ayuda. ¿Verdad? Busca ayuda, busca hermanos en Cristo que puedan conocer de tu problema, que te pueden ayudar, porque estos asuntos tienen raíces tan profundas, nos afectan de maneras tan severas, incluso ni nos damos cuenta de cuánto nos afecta todo esto. Entonces creo que sería muy útil que tú busques a alguien que te pueda ayudar a navegar esas corrientes tan difíciles que tú estás experimentando y lo que sucede con algunas personas como resultado del abuso es que odian el sexo y no pueden imaginarse que alguien les pudiera tocar, y a otras personas como que les abre la puerta de una vida sexual desenfrenada y de la pornografía y del sexo, porque lo experimentaron a una edad cuando no estaban preparados todavía para experimentarlo. Entonces puede manifestarse de diferentes formas en tu vida en este momento. Entonces busca ayuda, alguien que te pueda ayudar. Quizás parte de ese proceso de recuperación sería confrontar a la persona que te ha abusado. Incluso puede ser ir a la justicia ordinaria para tratar ese crimen, porque realmente es un crimen, de esa manera que Dios ha establecido en el gobierno. También te diría que permitas que la Biblia restaure tu perspectiva del sexo, porque seguramente tu perspectiva del sexo ha quedado grandemente distorsionado por el abuso. Entonces deja que la Biblia restaure esa perspectiva que tienes, sea que lo rechazas totalmente o que sientes una obsesión con el sexo, pero la Biblia tiene la perspectiva correcta del sexo, entonces acude a ella. Para alguien que ha sido abusado, normalmente vendrán muchas mentiras. Empezará a vivir con ciertas mentiras en su vida. Nadie me va a amar, nadie me va a valorar como hombre, como mujer, porque he sufrido la culpa que siente, y eso te puede apartar, ¿no? Entonces, contra todas esas mentiras, realmente podemos recordar las verdades bíblicas, ¿no? Que el valor que solamente tenemos en Jesús como sus hijos, la restauración que Jesús nos puede dar, el amor que Él nos da a nosotros y nos permite amar a otras personas. Otra de las mentiras es solo voy a poder demostrar mi amor a través del sexo porque así sucedió. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos de abuso sexual vienen por parte de familiares o de personas muy allegadas a la familia. Entonces el menor, cuando se trata así, lo interpreta de esta manera. Es la forma de expresar el amor. Entonces crea esa mentira y vive esa mentira también, ¿no? Entonces debemos contrarrestar con las verdades bíblicas acerca de esto.
También para los padres que están aquí, si tu hijo o tu hija se acerca y te dice que alguien le ha estado tocando incorrectamente, créele. Es muy triste que nosotros nos ha tocado en muchas ocasiones a mi esposa o a mí aconsejar a jóvenes donde fueron con sus padres y le dijeron, mira, el primo o el tío o el padrastro le estaba haciendo ciertas cosas y la mamá no se lo cree, no quiere concebir, no quiere pensar que pudiera ser así. Y entonces ese niño luego queda expuesto vez tras vez a esa situación. Entonces, es posible que un niño mienta, por supuesto, para recibir cierta atención, pero no es normal que eso suceda. Normalmente, si el niño lo dice, probablemente sí está sucediendo. Entonces, protege a tu hijo y créele en esa situación. Y el problema es que muchas veces las situaciones que nosotros creemos que son de riesgo no son donde está el riesgo verdadero, porque pensamos, lo voy a dejar con los tíos. Y a veces, o sea, las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 60% de abuso sexual sucede a manos de tíos, de primos, de padrastros. Ahí está prácticamente el 60% del abuso sexual. Okay. Entramos a las preguntas del matrimonio, por fin, ¿verdad? Y aquí vienen varias bastante, muy buenas, ¿ok? Número 1. La mujer está subordinada sexualmente al hombre. La mujer está subordinada sexualmente al hombre. Es pregunta, no es declaración. Mario Pérez. Estás muy callado. Bueno, ahora, ¿quién tienes tú por subordinado? ¿Sí? O subordinada. Que es tu esclava y eso es un rotundo no, ¿verdad? Pero sí veíamos el día de la cena de parejas que tu cuerpo no te pertenece ni el cuerpo de ella le pertenece a ella, sino el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí y mi cuerpo le pertenece a mi esposa, ¿no? Entonces, no es una esclavitud, pero sí mi cuerpo ya no tiene pertenencia, ya no me pertenece, sino le pertenece ahora a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece. Entonces es una sumisión mutua. Entonces, en el contexto del matrimonio, los dos deben de estar buscando satisfacer las necesidades sexuales del otro. Y a veces en una cultura machista llegamos a pensar que entonces la mujer existe como mi esclava sexual, como acaba de decir Mario. Ahora, en la práctica, en la mayoría de los matrimonios el esposo es el que tiene un mayor deseo sexual y que quiere tener relaciones sexuales con mayor frecuencia, pero eso no significa entonces que él puede exigirle a la esposa hacer algo que ella no quiere hacer, obligarle, sea físicamente por su fuerza física o por alguna presión psicológica que le impone. La esposa debe buscar servir a su esposo. Ella debe reconocer que muchas veces él lo va a querer y ella no. Y entonces ella debe sacrificarse en amor por su esposo para intentar satisfacer sus necesidades. A la misma vez el esposo tiene que también ser amoroso y saber que van a haber ocasiones cuando él lo quiere y ella no. Entonces, pues esta noche, pues no, ¿verdad? Y debe ser esa sumisión mutua. Y por supuesto que el hombre no es superior sexualmente a la esposa, no es el que entonces tiene una esclava en el hogar. 1 Corintios 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué hago si no tengo ningún deseo sexual nunca? No sé si tengo alguna enfermedad. ¿Qué debería hacer? Daniel.
Bien, bien, bien. Bien bajada. Te pasaste. Ok. ¿Qué deberías hacer? Busca ayuda. Yo creo que esto nos da tanta pena hablar de situaciones sexuales, ya sea un hombre o una mujer, el que realizó la pregunta, pero debes de buscar ayuda de qué es lo que está pasando. Ahora, si existe alguna probabilidad de que exista algo físico en ti, que no hormonas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que no se están produciendo, que activan, digamos, el deseo sexual de la persona. Entonces, probablemente si es tan tajante la pregunta, si de nunca tengo el deseo sexual, no estaría mal, de hecho sería lo recomendable asistir con un médico que nos pueda dar una valoración médica, porque estas situaciones, al igual que otras, no solamente las vamos a manejar con cuestión de consejería, también tenemos que ver el aspecto físico, qué está pasando en el cuerpo de este hombre, de esta mujer, por qué nunca siente algún deseo, y también ir a la parte espiritual. Mencionábamos hace algún momento, cuando eres abusado, una de las reacciones más naturales es esto se cierra y el sexo ya no tiene cabida en mí. Entonces, esas podrían ser algunas de las situaciones. Busca ayuda espiritual y busca ayuda física, médica, que te pueda ayudar en esto. Y frecuentemente puede ser algo físico, entonces no somos ginecólogos, ni sexólogos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, busca ayuda en ese aspecto, considera por lo menos si es algo físico. Pero también los consejeros y incluso los sexólogos nos dicen que la mayoría de los problemas sexuales no son problemas sexuales. O sea, el origen no es un problema sexual en sí. Frecuentemente tiene que ver con otros problemas de otro tipo, más de la relación en el matrimonio, que hacen, yo supongo que en este caso es una mujer, sería lo más normal que fuera una mujer que escribiera esta pregunta, y no siempre es así, entonces puede ser que sea de parte de un hombre, pero suponiendo que es de parte de una mujer, el esposo de esa mujer probablemente tiene ahí mucho que tomar en cuenta, que probablemente él, por el trato que le ha dado a su esposa, de no cuidar la relación emocional, de no cuidar la relación espiritual, hace que su esposa no pueda concebir tener un momento de intimidad con él, porque él no busca ninguna intimidad con él, excepto en el momento de la intimidad sexual. Y eso probablemente apaga el deseo sexual de una mujer. Entonces, pueden haber muchas cosas más que son parte de esta situación. Por eso, una buena conversación con alguien sería muy importante. Claro. Ahí estamos hablando de otro pecado, pero sí, Sí. tendremos que hacer el estudio, ¿no? Sí. Eso va ligado con la otra pregunta. Pero todavía no quiero llegar a la otra pregunta. Ya, hay que llegar. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no siento nada cuando tengo relaciones sexuales? A veces creo que es porque siempre decían en la iglesia y en todos lados que el sexo es malo. Me cuesta mucho sentir placer y casi nunca tengo un orgasmo. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Otra vez es complicado, no somos médicos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces pueden haber situaciones físicas, hormonales, que hay que evaluar, examinar y descartar, ¿no? Entonces puede haber un problema físico. También sería bueno recordar que las estadísticas nos dicen que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres no llega al orgasmo por medio del coito. Entonces hay esta idea por la pornografía, ¿verdad? Que
que si eres un hombre de verdad, que esa es la manera de llegar al éxtasis, ¿verdad? Y no es cierto. O sea, no es cierto, no eres menos hombre, ¿verdad? Si tú eres como el esposo, el hombre en esta situación, ¿no? Que eres menos hombre porque no puedes hacer que eso suceda en tu matrimonio. Es algo muy común. Entonces, normalmente en esa situación el esposo debería de ser más sensible y a esa situación y buscar otras maneras de lograr que su esposa pueda llegar al orgasmo, ¿verdad? Y esa es simplemente una realidad de la vida que tenemos que estar dispuestos a enfrentar. Y si aún así el esposo está siendo sensible y está buscando ayudar a su esposa a disfrutar de la relación sexual y está cuidando también los aspectos emocionales y espirituales de la relación y aún así no se puede lograr que esto suceda, pues probablemente sí hay algo o de trasfondo, un trasfondo de abuso sexual quizás o algo así, o algo físico que está sucediendo en estas situaciones. Mario Pérez. Yo ya contesté la otra. Te le iba a explicar. Daniel. O sea, ¿qué es la fantasía? Claro, ¿Qué es la fantasía? porque sí, ahí debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos diciendo, porque aún y cuando los dos puedan estar de acuerdo en la fantasía, los límites no lo marca el matrimonio, los límites los marca Dios en su palabra. Y Dios te va a decir hasta dónde vas a llegar y de aquí en adelante eso es pecado y esto no se hace. Y creo que todos sabemos cuál es el límite que Dios ha puesto, ¿no? En todas las áreas y es muy específico en las áreas sexuales. Entonces, el límite lo pone Dios. Obviamente, dentro del matrimonio sí podrán hacer muchas cosas, obviamente, y si eso produce el orgasmo en uno de ellos, está bien. O sea, en el momento que tú involucres a otra persona físicamente o digitalmente, Pornografía, ¿no? o sea, pornografía, ¿verdad? O incluso mentalmente. Porque puede ser que no estás viendo pornografía y no hay alguien físicamente ahí, pero no, pues piensa en tal persona o que ya estamos sobrepasando los límites que Dios ha establecido, porque la relación sexual es un momento de intimidad entre un hombre y una mujer que tienen un pacto matrimonial de por vida. Ese es el límite de la relación. Ahora, dentro de eso, pues puede haber ciertos debates, ¿no? Acerca de qué se puede hacer y qué no, pero si pasamos esas líneas, esas áreas. Me llama mucho la atención de esta pregunta que dice, a veces creo que es porque siempre decía en la iglesia y en todos lados que el sexo era malo. Entonces tenemos que renovar nuestra mente a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Nunca en la Biblia se menciona que el sexo es malo en el matrimonio. ¿Sí? Yo creo que los cristianos debemos de gozar de esa bendición y ese regalo que Dios nos ha dado del sexo en el matrimonio. Entonces, disfrutemos de eso en nuestro matrimonio. Sí, porque si como padre nosotros siempre sexo malo, sucio, vas a programar a tus hijos a pensar de cierta forma que no va a desaparecer simplemente porque llegó el momento y dijeron, sí, acepto. Entonces hay que inculcarle los valores cristianos. Fuera del matrimonio es malo, dentro del matrimonio es algo hermoso, es un don de Dios. Y creo que eso ha quedado muy claro en los estudios que hemos estado haciendo últimamente. Y también que los padres sean un ejemplo de amor e intimidad en el matrimonio. Obviamente no deben de estar teniendo relaciones sexuales delante de sus hijos, pero los hijos deben de saber que hay un contacto físico sano, que los padres se quieren abrazar, que quieren besarse. Eso es sano para los niños, ver eso en el hogar. Esta semana justamente platicaba con alguien acerca de esto. Perdón. Sí, en mi comentario respecto a lo que muchas veces se ha dicho en la familia y en la iglesia, lamentablemente,
es que el sexo es malo. Y alguien preguntaba, bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del sexo? Pues deleite. Dios lo ha hecho para que nos deleitemos en el matrimonio también, a través de la relación sexual. Y tal vez es muy simple la respuesta, pero a final de cuentas eso es. El libro de Pacto Matrimonial de John Piper habla acerca de esto, ¿no? De cómo nos podemos deleitar y gozar del sexo en la relación matrimonial. Y no es malo, está hecho para eso. Dios nos lo ha regalado para que en el matrimonio lo disfrutemos. Y la Biblia es muy clara con eso, ¿no? En Proverbios capítulo 5 describe esa relación íntima y que te deleites, y dice literalmente en los pechos de tu mujer. Así lo dice, ¿no? Entonces, creo que es claro en la Biblia que debe ser deleitoso. ¿Puede leer Cantares también, si gusta? Yo he visto muchos que sus hijos duermen ahí con ellos. Hermanos, que no se duerme contigo, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. No tiene que estar nada que hacer tu hijo en tu alcoba, o sea, en tu recámara. ¿Por qué? Porque ese es un lugar para la intimidad, ¿sí? Para estar con tu esposa, para disfrutar y tener tiempo con tu esposa. Entonces, manda a tu hijo a su cuarto, ¿verdad? Ciérrale la puerta, cierra tu puerta, espera que se duerman y ten ese momento de intimidad con tu esposa. No tienen por qué saber, o sea, no tienen por qué saber eso. Es una buena razón por hacer acostar temprano a tus hijos, ¿verdad? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí. Eso queda afuera, hermano. ¿A quién le importa la escuela de los niños? Sí. ¿Alguien más? Conclusión, saquen a los chamacos del cuarto. ¿Ok? Última pregunta. Dice que ya se iban a ir todos los jóvenes y yo a sacar esto último. ¿Cómo puedo lograr que mi esposa quiera tener sexo conmigo? ¿Algún voluntario? ¿Cómo puedo lograr que mi esposa quiera tener sexo conmigo? El traje de Batman, dijo. Anótenlo por ahí, muchachos. ¿Ok? Oh, buena. ¿Alguien? Hermanos, el domingo pasado, si recordamos, el hermano dijo que la intimidad comienza desde la mañana. ¿Sí? Entonces la intimidad comienza desde la mañana. A nosotros como varones, ¿sí? Recuerdo que un hermano me dijo, mira, tú puedes estar enojado y quieres tener relaciones sexuales, a ti no te importa eso, ¿verdad? Estás enojado con tu esposa, pero tu esposa no va a querer tener relaciones sexuales si ustedes están enojados. Entonces, tu esposa necesita ver y sentirse amada durante todo el día. ¿Sí? Si tú no te preocupas por tu esposa durante todo el día y lo único que quieres llegar es tener sexo, me recuerda mucho el capítulo que vimos con Daniel, que era, nada más la estoy usando, ¿sí? Para tener sexo. Y necesito yo tener esa misericordia, ese trato amoroso, estarla cortejando durante todo el día y hablarle de amor, ¿verdad? Necesito ser amoroso con mi esposa. Entonces, un mensajito durante el día, ¿no? Un te amo, al despedirse, dale un beso, dale un abrazo. No hay tiempo para eso, hermanos. Dale un buen abrazo en la mañana. Yo le tuve que pedir perdón a mi esposa una mañana porque la abracé y ella quería seguir abrazada y dije, ya voy tarde, ya me tengo que ir. Eso fue súper grosero de mi parte, ¿no? Amén. O sea, yo tengo que tomar tiempo
y procurarla durante todo el santo día para gozar de eso, ¿no? Lo que el sexo tiende a ser para el hombre, la comunicación lo es para la mujer. Entonces, si tú quieres que tu esposa tenga relaciones sexuales contigo, cultiva la comunicación íntima, profunda con ella. Y lo digo como buen hipócrita, ¿verdad? Me falta mucho en este aspecto, porque a los hombres no se nos da tan fácil, ¿no? Entonces, igual que la esposa a veces va a tener que sacrificarse y tener sexo cuando no quiera tenerlo por servir a su esposo amorosamente, igual el esposo a veces tiene que hablar con su esposa, aun cuando él no tiene ganas de hablar con ella, y cultivar ese aspecto de la relación. Y por supuesto que en otros temas ya quizás un poquito más prácticos, ¿verdad? Como hombres no debes de obligar a tu esposa a hacer algo que ella no quiere hacer, ni física ni psicológicamente, debes de cuidar de ella. Quizás tú le puedes obligar en ese momento, ¿no? Por presionarla, pero lo único que vas a lograr es que no quiera de ahí en adelante, o que mengue ese deseo que ella tenga para estar contigo. Y entonces luego también en el momento del acto sexual, sé un siervo tierno hacia ella en la relación, que no se centre todo en ti y en tus deseos y que tú tengas el mayor placer posible, sino busca satisfacer a tu esposa y luego es más probable que entonces ella quiera también estar contigo, aun cuando quizás en esa noche no le nazcan tantos deseos de tener sexo, ¿verdad? Y estamos viéndola como solamente desde una perspectiva. Pero hermanas, esta también es su responsabilidad. De hecho, el hermano el domingo pasado nos dijo algo clave o que debería estar como ahí muy simbrado en su mente. El tener relaciones sexuales con tu esposo, esto es un escudo que tú estás ayudando para que a protegerle de muchos peligros que él puede encontrar. Entonces, también depende de una disposición por parte de la mujer y no estar como en un checklist, de estar revisando en el día, a ver, ya me mandó un mensajito, bien, ya me dijo que te amo, bien, ya me abrazó, hoy no hay sexo, porque no cumplió la lista que deberíamos de tener. Y se ríen, pero puede ser real, puede ser que así lo estemos pensando, y es un sacrificio, tanto de la mujer como por parte del hombre. No estamos buscando solamente el deleite de uno, sino que esto es en pareja, es de la relación. Entonces, a los hombres nos corresponde poner nuestra parte, la comunicación, el trato amable, el sacrificarnos durante el día. Y todo esto, alguien lo mencionó ahorita, después se va a ir haciendo de una forma más natural. Al inicio cuesta y vamos a fallar, pero después se va a convertir en algo placentero también, el estar en comunicación constante, el ser amorosos tanto del un lado para como con el otro. Entonces debemos de los dos estar trabajando en la relación sexual. Y algunos pudieran pensar, bueno, pues entonces, ¿por qué limitarnos al sexo en el matrimonio? Si es tan complicado, si es tan difícil, si es tanto sacrificio, pues entonces quizás eso sea absurdo, ¿no? Pues vive como quieras, júntate con quien quieras, pero nosotros sabemos dónde termina eso. O sea, termina en adicción sexual, termina en corazones rotos, termina en el vacío de tu corazón, en el interior de tu ser, termina en hombres como, recuerdo hace un tiempo escuchar de un jugador de la NBA que dijo que había estado con 4,000 mujeres, y algunos dicen, ¡wow! Esa es la vida soñada. Pero este hombre tenía como 60 años en ese momento de su vida y seguía yendo de cama en cama buscando algo que el sexo no le puede dar, que solo Dios le puede dar. Y eso es lo que el
libro de sexo en un mundo quebrantado nos ha enseñado, quizás más que cualquier otra cosa. No busques en el sexo lo que el sexo no te puede dar, lo que solamente Dios te puede dar. Amén. Probable alguno de nosotros o la mayoría de nosotros tendríamos que, después de estos estudios, después de este tiempo de preguntas, ir al Salmo 51 y orar a nuestro Dios que nos pida perdón por cómo hemos fallado. Estoy seguro que en una o en otra área referente al sexo hemos fallado. Y hermano, tienes que humillarte delante de tu Dios y probablemente tienes que humillarte y pedir perdón a tu pareja también. Y eso va a restaurar la relación que probablemente está dañada. Entonces, es un buen reto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que podamos realmente identificar las áreas en las cuales hemos estado fallando y pedir que Dios trabaje en nuestras vidas y tenerle a Él por sobre cualquier otra cosa, aun cuando nos guste tanto el sexo, pero aún Dios es superior a cualquier deleite que este mundo nos puede dar. Pues no sé si hay algo más que agregar, ¿no? Hermanos, estamos todavía dispuestos a hablar con cada uno de ustedes. Cuando ustedes lo requieran, siéntanse en la confianza de venir con nosotros, y probablemente usted es una mujer y no va a encontrar tanta confianza en nosotros, puede hablar con nuestras esposas o con alguna hermana madura de la iglesia que le puede guiar y ayudar en este tema, ¿verdad? Oramos y estamos despedidos. Voy a agregar algo. O sea, si eres tú una mujer, tienes que hablar con una de nuestras esposas. Yo no te quiero escuchar para eso, ¿verdad? O si quieres hablarlo con mi esposa y conmigo, está bien, ¿verdad? Pero tienes que hablar con una mujer. ¿Oras? Así. Dios,